el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. El Señor los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes, esperando y orando que todos se encuentren bien, en compañía de sus familiares y sus seres queridos. Y como siempre les mandamos saludos y abrazos de parte de la Casa Pastoral. Mensajes para este día, para esta semana, no los hay, todavía seguimos con las mismas restricciones hasta el momento. Como se había dicho la semana pasada, las iglesias se pueden congregar siempre y cuando estén al aire libre, bajo carpas, ¿verdad? Hay algunas iglesias que están congregando bajo carpas, ustedes ya se han dado cuenta o los han visto tal vez. Estamos nosotros estoy estudiando esa situación, si se prolonga todavía otro mes más estas restricciones aquí en California o en el en el condado de Santa Bárbara. Entonces veré la manera de poder conseguir unas carpas y poder reunirnos en el estacionamiento de la iglesia. Pero como he dicho, todo esto se los haré saber con anticipación. Mientras tanto, las restricciones siguen y seguiremos todavía comunicándonos y comunicando la palabra de Dios a través de video. Estamos en la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Y nos falta esta y la última, la Odisea, para terminar con estas iglesias, 7 iglesias que ya han sido varias semanas, algunos meses todavía. Para que demos inicio al capítulo 4, que es ya la profecía, que es que lo que el Señor Jesucristo dijo, que las cosas que han de ser después de estas. Estamos viendo, escribe las cosas que has visto y las que son. Al apóstol Juan le dice. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y continuar con nuestro estudio de la iglesia de Filadelfia. Para eso abrimos nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer desde el capítulo 7 en adelante. Y vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, en nombre del Hijo, y en nombre del Espíritu Santo, dándole gracias al Señor por su palabra y pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos guíe, nos enseñe, nos ayude a escudriñar su palabra, que nos dé el entendimiento, la inteligencia espiritual para poder entenderla, retenerla y aplicarla en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que hable y ministre a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Estas cosas dice el santo, el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies, y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La semana pasada nos habíamos quedado, ¿verdad?, en la presentación, las características del Señor Jesucristo, cómo se presenta esta iglesia. Que hemos visto, hemos dicho, en cada iglesia se tiene una característica con la cual el Señor Jesucristo se revela a cada iglesia y se revela de acuerdo a las necesidades de esa iglesia. Y habíamos dicho que las características con las cuales se presenta la iglesia de Filadelfia no están en el capítulo 1 de Juan. Las demás iglesias sí encontramos cómo se presenta el Señor Jesucristo, sus características, cómo se revela a esas iglesias, y las encontramos en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Pero aquí con Filadelfia es diferente, ¿verdad? Es diferente. Y habíamos dicho que la revelación con la cual se presenta el Señor Jesucristo, esta descripción del Señor Jesucristo la encontramos en el Apocalipsis, ahí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, 10, donde dice: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y aquí lo tenemos, la descripción: santo y verdadero. Es la descripción con la cual se presenta la iglesia de Filadelfia, como el santo y verdadero. Palabras de aliento. Palabras de aliento para los creyentes de la iglesia de Filadelfia. Eran fieles, ¿verdad? Y el Señor los llamó, Él mismo los llamó fieles. Pedro, habíamos dicho que en su carta, Pedro, el apóstol, nos exhorta que nosotros debemos, como creyentes, como siervos, a ser santos, pues Él es santo. ¿Qué significa la palabra santa? Ya la describimos. Santo significa apartado. Todo lo que el Señor aparta del pecado, aparta de la mundanalidad, aparta de lo que no es de Él. Entonces nosotros somos apartados, pero no por obras, no somos apartados por buenas gentes o porque vamos a la iglesia, porque cargamos una Biblia, porque cantamos aleluya, porque nos decimos cristianos. Nosotros somos apartados, nos llamamos santos, no con nuestra areolita. Somos apartados, somos santos por la sangre del Señor Jesucristo. Somos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por fe. Y eso es dado a nosotros por gracia. Es un regalo que el Señor nos da. Nosotros aceptamos ese regalo. Al aceptar el regalo de la salvación, ¿verdad?, la aceptamos por fe, ¿verdad? Somos justificados. Así es de que somos santos, el Señor nos llama santos. Pedro nos dice que seamos santos porque Él es santo. Aquí tenemos al Señor Jesucristo que se revela a sí mismo como el santo, a los fieles de Filadelfia, para que ellos permanezcan santos también. Y los alienta y los exhorta. Habíamos dicho también que a la iglesia de Filadelfia no la amonesta, no la condena, no la critica, igual que a la iglesia de Esmirna. Bueno, se revela también como verdadero. Hay dos traducciones, los que damos la semana pasada en esto, que hay dos traducciones del griego de la palabra verdadero. Una que es el contraste a lo que es falso, verdadero y falso, ¿verdad? Eso es
Eso es fácil de entender. Pero algo que es verdadero y algo que es falso. Pero que eso no significa aquí. La otra traducción es que es una imitación, o sea, un contraste de imitación a verdadero. Así es que el Señor Jesucristo se presenta a los creyentes de Filadelfia diciendo: yo soy en verdad Dios, yo soy el verdadero Dios, yo soy santo y verdadero, no soy una imitación, no soy un sustituto, yo soy el verdadero y vivo Cristo, Hijo de Dios viviente. ¿Por qué tiene que el Señor Jesucristo, por qué el Señor Jesucristo se presenta de esta manera? Bueno, desde entonces, desde el siglo, ya estamos hablando del siglo V, siglo VI, hasta la fecha, hermanos, ya hemos visto cómo se han levantado falsos profetas, falsos cristos, que dicen: yo soy el Cristo, yo soy esto, yo soy el otro. Hasta la fecha se han presentado. No tiene, la semana pasada estaba leyendo que se levantó uno, parece que en Brasil, que se dice llamar el Cristo, que es el Cristo verdadero. En fin, por donde quiera se van a levantar Cristo. Y eso en los evangelios, el mismo Señor Jesucristo profetizó que vendrán tiempos en que se levantarán Cristos, ¿verdad? Y dirán: aquí yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Mira, ahí está el Cristo, pero no hay que creer eso. Bueno, en estos tiempos necesitamos enfatizar, en estos tiempos necesitamos subrayar, reforzar esta gran verdad. Hay tantos cultos, hay tantas religiones falsas, que no solamente hombres que se levantan diciendo soy Cristo, sino se levantan diciendo que ellos tienen la autoridad como el vicario de Cristo. Prácticamente se ponen como sustitutos de Cristo aquí en la tierra. Tenemos al mormonismo, los mormones por un lado, que creen que Jesucristo fue uno de tantos dioses, ¿verdad? Jesucristo dicen que fue uno de tantos dioses, así como los humanos. Ellos también, los humanos, pueden llegar a ser Dios, según ellos. Ellos creen que no es único. De hecho, dicen que es hermano de Lucifer, Jesucristo. Dicen que se casó muchas veces, tuvo hijos y hijos. Joseph Smith, que es el fundador del mormonismo, es descendiente del Señor Jesucristo. Y ustedes dirán: ¿quién se va a creer esas tonteras? Pues todos los miles y millones de seguidores del mormonismo se creen todas esas cosas. Y así hay muchas religiones y hay muchos cultos, ¿verdad? Religiones falsas y cultos falsos. Todos ellos tienen un Cristo. Pero sus Cristos no son este Cristo. Son impostores. Jesucristo es el verdadero. Jesucristo es el único Dios de dioses. Luz de luz, no es copia, no es imitación, ¿verdad? Él es el principio, Él es el verbo, y el verbo era con Dios, dice Juan, y el verbo era con Dios, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, dice Juan, del poder del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan, eso está en el libro de Juan, capítulo 1, hermano. ¿No fue Pablo también el que dijo en Gálatas 1:8, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os he anunciado, sea anatema, sea maldito? Cualquier otro Jesús no es Jesús. Esta iglesia en Filadelfia, hermanos, de la que estamos hablando, era alentada, era exhortada. Es por Jesús mismo, para que reflejaran el mismo carácter del Señor Jesucristo, ¿verdad? En esos días. Eso era lo que los caracterizaba como fieles. Ellos reflejaban, ellos manifestaban, ¿verdad?, la verdad de Jesucristo en sus vidas, en sus personas, como su testimonio. Y nosotros debemos hacer lo mismo en nuestras vidas, como nuestro testimonio, reflejar la vida de Cristo, que el mundo, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros mismos. No falsos Cristos. No digan: ese es un imitador, ese es un falso Cristo. Te dice que es cristiano, pero no es un cristiano, es un falso Cristo. No, que no digan eso, que digan: Él es un verdadero Hijo de Dios, un verdadero cristiano. Debemos estar seguros y saber que
¿verdad? Confesamos y declaramos acerca de las verdades del Señor Jesucristo, ¿verdad? Así como la iglesia de Filadelfia. Las características con las cuales Jesús se revela a Filadelfia, como ya hemos dicho, fue como santo y el verdadero, que muestran una unión. Aquí tenemos dos palabras, dos atributos, santo y verdadero. Una unión única, una conexión. Lo pueden ver, son dos virtudes. Él es santo y la verdad. Verdad unida a la santidad. La verdad unida a la santidad. Eso significa que verdadera doctrina y la vida santa, verdadera doctrina y la vida santa van juntos. Repito, verdadera doctrina. ¿Qué significa verdadera doctrina? La verdadera enseñanza y la vida santa. La vida santa van juntos. Tienen que ir juntos, hermanos. Por lo tanto, no puede haber verdadera santidad sin verdad. No puede haber verdadera santidad sin verdad. No puede haber verdadera santidad sin verdad, repito. Eso significa, escúcheme bien, santidad es más que moralidad. Santidad es más que moralidad. Involucra la verdad. Tiene que estar la verdad junto con la santidad, hermanos, para que ustedes sepan y me escuchen. La persona, tú, cualquiera puede tener moralidad. La moralidad cualquiera puede tenerla, hermanos. Cualquiera puede ser una persona moral. Pero si no tiene la verdad, no tiene la santidad. Entonces la persona cualquiera puede tener moralidad, pero no tiene la verdad, tiene que tener las dos juntas. Hay una conexión. Entonces, la verdad con la santidad. Puedes tener moralidad en la religión. Moralidad, aquellos que muestran cara piadosa, aquellos que dicen no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que comer esto, no hay que comer lo otro, hay que portarse bien, hay que portarse así, hay que andar así. Son personas muy morales, tanto en su casa como en su trabajo, pero personas morales los hay por doquier, hermanos. Hay por doquier. La moralidad es muy diferente, hermanos, si no va conectado con la santidad, con la verdad. Puedes tener moralidad en los cultos, puedes tener moralidad en la religión, pero eso no es la verdadera santidad. Así es de que no puedes considerarte que llevas una vida de santidad si no tienes estas dos conexiones, hermano. Repito, si no existe la verdad, ¿verdad? Si no existe la verdad, junto con la santidad, no hay, ¿verdad? No hay esa conexión, solamente habrá moralidad, ¿verdad? En medio de sus problemas, la iglesia de Filadelfia necesitaba agarrarse de esto, sostenerse de esto. Necesitaba poner su mirada en Cristo Jesús para lograr, ¿verdad? Valorar, para poder continuar siendo fieles. Igual que nosotros, hermanos. Nosotros debemos de continuar para continuar teniendo esa conexión, esa santidad, esa verdad y esa santidad, ¿verdad? No solamente moralidad, sino santidad junto con la verdad. Tenemos que tener las dos juntas. Andar juntos con esas dos virtudes. Para eso necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Para ser unos verdaderos santos y verdaderos creyentes, como el Señor Jesucristo exhortaba a la iglesia de Filadelfia. No imitadores de la verdad. Hay tantos imitadores, hermanos. Satanás es un imitador, imita todo. Imita la fe, imita la moralidad, imita la santidad, imita la fe, imita tantas otras cosas que son. ¿No? Pero cuando van estas dos cosas, estas dos virtudes juntas, hermanos, cuando van juntos, entonces uno se puede dar cuenta que no hay imitación. ¿No? Es por eso que Jesucristo se reveló, ¿verdad?, a sí mismo como el santo y el verdadero. El santo y el verdadero. Pero también vemos que se presenta a sí mismo como el que tiene la llave de David, el versículo 7. Si ustedes quieren leerlo,
el que abre, dice, y que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Por otro lado, tenemos en el capítulo 1, versículo 18, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, se revela en la visión a Juan el apóstol como el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Pero este versículo es diferente al que estamos leyendo en Filadelfia. El capítulo 1, versículo 18, que dice que tiene las llaves del infierno y de la muerte, es diferente al que habla aquí, el que tiene las llaves, ¿verdad?, de David, que abre la puerta, que ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Son diferentes versículos, no hay que confundirlos, ¿verdad? Aquí parece que está insinuando y refiriéndose al versículo de Isaías, capítulo 22, donde se habla de un hombre llamado Eliacim, hijo de Hilcías. Se dice que Eliacim, de acuerdo a Isaías 22, tenía la llave de la casa del rey David. Ha de haber sido su administrador. Bien, hermanos, ha habido una serie de interrupciones y quiero pedirles sus disculpas nuevamente. Esto es algo nuevo para mí, y todo lo que es relacionado a la tecnología. Bien. Estábamos explicando la de la llave de David, del versículo que el Señor Jesucristo habla, que Él es el que tiene la llave de David, Él es el que abre la puerta, que nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir. Está refiriendo, repito, a Isaías 22, y habla del administrador de llaves prácticamente, del rey David, llamado Eliacim, hijo de Hilcías. Se dice que Eliacim, este hombre, tenía la llave de la casa de David, del tesoro del rey David. Y Dios dijo sobre este hombre: yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Este es un hombre literalmente que tenía una llave literalmente del tesoro del rey de David, como dije. Y este hombre Eliacim era un modelo, por decirlo así, del Señor Jesucristo, quien tiene la llave, no una llave literalmente, físicamente, sino una llave de la verdad, la llave de la santidad. Él es el santo y Él es el verdadero, con el cual se presenta, se revela la iglesia de Filadelfia. Pero también tiene la llave de oportunidades. Él abre puertas de servicio, puertas de testimonio. Él tiene absoluto control. Él es el soberano, el Cristo. En pocas palabras, Él tiene la llave de todo y está en control de todo, el Señor resucitado. Y estos creyentes en Filadelfia, hermanos, se les exhorta a que sigan poniendo su mirada en Él, en el santo y en el verdadero. Él no es imitación, que ponga su mirada tiene que estar en Él, no importando las pruebas, las luchas, las tribulaciones, luego lo que esté pasando esta iglesia, porque Él está en control de todo y Él tiene la llave de todo. Luego vemos en el versículo 8, nos vamos rapidito, hermanos, el elogio. Aquí elogia a la iglesia. Yo conozco tus obras, y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El elogio, la alabanza que le da a esta iglesia. ¿Cuál es esta puerta abierta que habla el Señor Jesucristo? Bueno, en el Nuevo Testamento es una frase común y habla principalmente de oportunidades para ministerios. Lo leemos con las cartas de Pablo, libro de Hechos, por ejemplo, 14:27. Apúntenlo, hermano, para que lo lean en su tiempo libre. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron con cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Abierto la puerta de la fe. Oportunidades, Señor. Aquí está hablando de oportunidades. 1 Corintios 16:9. Porque se me ha abierto puerta grande, dice Pablo, y eficaz, y muchos son los adversarios. Le dice a los corintios, se le ha abierto una puerta grande. ¿De qué? No para que entre en una ciudad, sino una puerta grande para ministrar. ¿Ministrar qué? La palabra, el evangelio. En 2 Corintios 2:12 dice: cuando vine a Troas para el evangelio de Cristo, aunque me fue abierta puerta en el Señor, ahí en Troas también se le fue abierta por el Señor Jesucristo, puerta abierta para ministrar la palabra. Colosenses 4:3, otro ejemplo, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para
hablar el ministerio de Cristo, por el cual aún estoy preso. Así es que usted, hermano, ya está viendo de qué puerta está viendo el Señor Jesucristo, que Él abre puertas que ninguno puede cerrar y cierra puertas que ninguno puede abrir. Aquí a Filadelfia está abriendo puertas, no físicamente puertas, está hablando de oportunidades de ministerio, oportunidades de servirlo. El Señor Jesucristo aquí, Él es el Señor de la cosecha, y con Él y con esta llave Él está abriendo una puerta para que pueda uno ministrar, ellos puedan ministrar una oportunidad, como es la cabeza de la iglesia. Él es el que determina dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Su gente, su pueblo estará sirviendo. Y aquí le está hablando a la gente de Filadelfia, que le está dando la oportunidad para que puedan servir, puedan llevar, puedan evangelizar, puedan ministrar. Esa es la oportunidad que le está dando el Señor Jesucristo cuando dice que le estoy dando la llave que nadie puede abrir ni nadie puede cerrar. Vamos rapidito al libro de Hechos 16:6. Y dice, y pasando a Firgia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vean ustedes aquí la importancia del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Ya lo hemos hablado en otras iglesias. El Espíritu Santo es el vicario, el representante del Señor Jesucristo aquí en la iglesia. Él es el que está al frente de la iglesia, el administrador, el CEO, ¿verdad?, de la iglesia. Y Él es el que determina cómo va a ser y cuándo va a ser la evangelización de su iglesia. Y sigue diciendo en el versículo 16 del libro de Hechos, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu, que estamos hablando del Espíritu Santo, no los dejó, y pasando a Misia descendieron a Troas, y fue mostrado Pablo de noche una visión a un varón macedonio, se puso delante rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, donde tanto por Cristo que Dios nos llamaba, para que les anunciásemos el Evangelio. El mover del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo movía a estos misioneros, a Pablo, ¿verdad?, para que entrasen y llegasen, habría oportunidades para que se llevase el Evangelio, la palabra del Señor. El Señor tiene esta llave, y aquí lo dice a la iglesia, para abrir y cerrar. Él es el que determina dónde y cuándo su gente va a servir. Él es el que determina y decide. Y si hay una necesidad en la iglesia del Señor hoy en día, es la necesidad de que los cristianos reconozcan el señorío del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo sobre la iglesia y la evangelización. No es el hombre el que determina, no es el hombre el que decide, no es el hombre el que va a decidir quién y cómo, cuándo, a qué horas va a hacer los ministerios. Es el Espíritu Santo. Lean el libro de Hechos, que ya lo hemos visto, ya hemos dado estudios acerca de eso, cómo Él es el que determina, Él es el que abre puertas que ninguno puede cerrar, el que cierra puertas que ninguno puede abrir. Él les da las oportunidades para que nosotros podamos llevar y ministrar su palabra. Él es el que le da esas oportunidades. El Señor le dio a Filadelfia una gran oportunidad para ministrar. Los puso estratégicamente, como vimos al principio, los puso estratégicamente en la costa, en una ruta estratégica, donde podían hablar y evangelizar a todos los que pasaban por ahí, porque ya dijimos que ese lugar estratégico de Filadelfia era un lugar que el fundador lo escogió, esta ciudad, para que todos los que pasaran por ahí, ¿verdad?, hacia el oriente, ¿verdad?, de Roma, del oriente hacia Europa, tenían que pasar por esa ruta. Y él escogió esa ruta, este hombre Filadelfo, para que él pudiese evangelizar, él pudiese enseñar la cultura griega en ese tiempo. Pero el Señor Jesucristo mostró y llevó a su iglesia ahí a Filadelfia, porque era un lugar estratégico de una ruta donde pasaban comerciantes, pasaba el ejército romano, pasaban, en fin, todo mundo que tenía que pasar del occidente al oriente y viceversa. Esa era la ruta y era un lugar estratégico para poder ministrar y evangelizar la palabra del Señor. Es la pregunta que yo quiero hacer el día de hoy. ¿Cuál es la gran oportunidad que el Señor de la cosecha te ha dado a ti para ministrar? ¿Qué puerta te ha abierto? ¿Qué oportunidad de ministerio te ha abierto? Hermanos, hoy en día hablamos de la gran comisión, hablamos de ministrar, hablamos de llevar la palabra, de servir al Señor. Y lo tomamos como una carga, como algo más. El pastor, cómo me pone cargas de llevar y cómo insiste que yo. Hermano,
Si reconociéramos y supiéramos, como acabo de mencionar, y reconociéramos el señorío del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas y sobre la iglesia, que Él es el que determina, Él es el que abre las puertas, Él es el que nos da la oportunidad. Es una gran oportunidad la que nosotros tenemos para que podamos servirlo, hermanos. Es un privilegio. Eso no es una carga, hermanos, y para muchos, y muchos son una carga el de servirlo, el de llevar la palabra, el de ser, hablar a alguien, a un compañero, trabajador, en el trabajo, en la escuela, en donde es una carga. ¿Para qué? ¿Por qué? Mejor que lo hagan otros. Si no, no se dan cuenta, hermanos, que es una oportunidad que el Señor te está dando a ti, y la estamos desaprovechando, hermanos. Es una oportunidad de ministrar, es una oportunidad de servir y nosotros no la queremos. ¿Por qué? Por pereza, por flojera, por apatía, por vergüenza, por lo que quieran. Porque me dirán, voy a perder amistades, voy a perder mi trabajo, voy a perder lo que sea. Es oportunidad que te da el Señor Jesucristo y no sabemos si te la vuelve a dar. No sabremos. Tristemente vemos, hermanos, como ministerios de evangelización desaparecen los ministerios en las iglesias, desanimados, se cansan, se apagan, tienen el fuego un día, como vimos en las iglesias pasadas, un fuego, se encienden un día, tan tremendos, y al día siguiente, como flor del campo, se apagan y se mueren, avientan los ministerios, ya no quieren saber, se mueren como la iglesia de Sardis, ministerios muertos, creyentes muertos, iglesias muertas. ¿Qué decir, hermanos, que el Señor Jesucristo les abre la puerta de oportunidad en sus trabajos, como acabo de mencionar, para mencionar la palabra? Son hermanos que tienen en sus trabajos la oportunidad de tratar con el público, con gente, que estratégicamente el Señor les dio ese trabajo para que puedan venir gente de varias partes, de varias clases sociales, de varias índoles, de todas partes, y les dio la oportunidad estratégicamente, así como les dio a Filadelfia, estratégicamente ese lugar les da a sus hermanos un trabajo para que estratégicamente puedan hablar la palabra. Es una oportunidad de ministerio de servir. ¿Y qué hacen esos hermanos? ¡Pum! Se apagan como Sardis, son cristianos muertos. No quieren hablar, no quieren ministrar, no quieren servir, no quieren evangelizar. ¿Cómo llevar? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a saber si no hay quienes se avergüenzan del evangelio, como dice Pablo? Y están en lugares estratégicos porque tratan con gente todos los días y no quieren hablar de la palabra de Dios. Es una vergüenza, hermanos, para estos hermanos. Es una vergüenza que se llamen siervos de Dios. Es una vergüenza que se llamen hijos de Dios cuando son mudos espiritualmente y se avergüenzan del evangelio. ¿Verdad, hermanos? Tristemente se avergüenzan de lo que el Señor les ha dado. Les da miedo que les vayan a reprender o los van a correr o qué sé yo, tanto miedo. Tienen más miedo al hombre que a Dios, hermanos. Y se dicen siervos. Siervos no sirven, son siervos que no sirven. Y que no ameritan ser llamados siervos. Pero eso sí, en los servicios de oración oramos porque es para que el Señor abra puertas. Sí, Señor, abre puertas. Que las almas sean salvas. Trae las almas a la iglesia, sí, Señor. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique, hermanos? ¿Qué creemos cuando oramos, nos reunimos, oramos? Sí, Señor, manda ángeles que les predique, manda ángeles que los traiga a la iglesia, manda ángeles que les lleve la palabra, manda ángeles, porque yo nada más quiero estar orando, es todo lo que hacemos. El Señor nos ha dado puertas abiertas, oportunidades para ministrar su palabra, hermanos. Que trabajen con el público, que traten con gente diariamente en sus trabajos, más no abren sus bocas, repito. Para muchos el ministrar en sus oficios, sus trabajos, en sus escuelas, o donde quiera, se cuenta, es forzado, es obligado. Es un trabajo que solamente le corresponde a líderes o a pastores, ¿verdad? Es lo que piensa la gente. Es la gran comisión, hermanos. Gente que no sabe, que no lee su Biblia y que no entiende lo que es la palabra del Señor. Es la gran comisión y es para todos y cada uno de los creyentes, nosotros. Es puerta abierta que el Señor abre. La iglesia del Señor tiene la idea que si oramos, ¿verdad? Para que el Señor traiga, esa es la idea que tengan, para que traiga las almas a la iglesia, el Señor las traerá. Esa es la idea que nosotros oramos. El Señor te trae las almas, Él las va a traer, no importa. Pero en la Biblia, hermanos, no dice nada de que debemos
pasamos la vida orando para que el Señor sea el que traiga las almas a la iglesia. Ahí no dice nada de que nosotros, el Señor dice, oren, oren, oren para que el Señor vengan las almas. No dice nada. Yo no encuentro ese versículo. Si lo encuentra, por favor, mándenme un texto y díganme, hermano, está en este versículo donde dice que el Señor nos insta a que oremos para que Él traiga las almas. No. Lo que sí el Señor dice es que nos exhorta a orar al Padre, ¿verdad? Para que envíe más obreros a sus mies, pues ya las mies están maduras. Es decir, el Señor Jesucristo exhorta a nosotros, los discípulos, a sus siervos, para que le oremos al Padre, sí, para que levante obreros, siervos, para que levante gente, para que te toque el corazón, para que te sacuda, para que nos dé cachetadas bajoloteras y despertemos de nuestra apatía, de nuestro sopor, de nuestra somnolencia, de nuestro coma, y nos levante y vayamos, dice, y vayamos a las mies, porque las mías ya están maduras. Eso sí nos exhorta el Señor Jesucristo. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del amor. La iglesia amor, pero amor fraternal. Hay amor, ya sabemos, hay amor fraternal, al ágape y el eros, ¿verdad? Pero aquí es el amor fraternal. Ellos tenían ese amor entre ellos. Y el tema que ese amor fraternal tenía también el amor por las almas. No solamente era amor fraternal por ellos mismos, sino por las almas perdidas. Y al tener el amor fraternal también por las almas perdidas, tenían ese amor por el Señor, ¿verdad? Esa es la consecuencia. Tú tienes el amor por las almas, tienes el amor entre nosotros, tenemos el amor entre nosotros mismos, entre la congregación, tenemos el amor entre las almas perdidas, entonces tendremos el amor por Dios. ¿Ya? En algún punto muchos de nosotros se desconectan. Tenemos el amor tal vez por Dios, pero por las almas, no, que a otros vayan. O por entre nosotros, ¿cómo nos vamos a llevar bien nosotros? En fin, hay una desconexión, no hay conexión entre esos tres. Pero en la iglesia de Filadelfia sí había eso. Es por eso que el Señor le dice a esta iglesia, yo sé tus obras. Es decir, esta iglesia, yo sé cómo trabajas, yo sé cómo sirves. Y todas tus obras y todo tu servicio es bueno, dice, y son buenos. Es por eso que el Señor les abre una puerta y les da más oportunidades por las cuales pueden entrar. Acuérdense, hermanos, de la iglesia del libro de Hechos de los Apóstoles, la primera iglesia. Ellos se reunían, alababan al Señor, compartían todo lo que tenían, y oraban, y hacían todo en comunión. Y al ver eso, ellos también, cuando terminaban eso, iban a la calle, iban al templo, iban al mercado, iban y llevaban la palabra. Y como consecuencia de eso, el Señor les daba, ¿qué? Más almas a que vinieran. El Señor traía y aumentaba las almas a la iglesia. ¿Por qué? Porque cumplían con los requisitos que el Señor quería y pedía para su iglesia. Aquí también está diciendo lo mismo. Yo sé tus obras, yo sé cómo sirves, yo sé cómo tú trabajas y son buenas. Y por lo tanto te voy a dar una oportunidad para que sigas trabajando, me sigas sirviendo. El que no sirve, no sirve. Y el Señor prácticamente no lo va a usar. Si no quieres servir, no te va a usar el Señor. Eso. Pero aquí en la iglesia de Filadelfia sí quiere conocer sus obras, sabía que servía, sabía que trabajaba y eran buenas las obras, dice el Señor. Por lo tanto, yo te voy a abrir puertas y te voy a dar oportunidades, puertas que nadie puede cerrar y puertas que nadie se cierra, y yo cierro y nadie puede abrir. En fin, recuerden a Sardis, la iglesia muerta, una congregación muerta, una iglesia muerta, ¿verdad? La iglesia que no evangeliza, hermanos, lo hemos dicho, lo hemos repetido muchas veces, la iglesia que no evangeliza, la iglesia que no trabaja, la iglesia que no sirve, es una iglesia que muere y está muriendo lentamente, pero eventualmente va a morir. Es una iglesia como Sardis, iglesias conformistas, iglesia de creyentes conformistas y muertos, creyentes muertos. Veamos en el versículo 8, la segunda parte, dice, hay otro elogio. Aquí dice, porque tienes un poco de poder, pues dice un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Con ese poquito de poder han trabajado y sus obras son buenas y has servido y lo has hecho bien, dice el Señor. Pero tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces tienen un poco poder, pero lo suficiente poder para ser obedientes en el Señor. La obediencia es lo fundamental, hermanos, en el camino del Señor. Tenían la obediencia y Señor,
y tenía lo suficiente para no negar su nombre. Ahora, ¿qué podemos decir de la fuerza que debemos de tener nosotros? ¿Qué fuerza debemos de tener nosotros? Sí, no sabemos versículos, sí, no, aquí al revés, el derecho, recitamos versículos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor me fortalece, el Señor me da fuerza, el Señor y todo, pero la fuerza se mide, hermanos, la fuerza se mide con acción, ¿ok? No con palabras, hermanos. La fuerza se mide con acción. Esta iglesia de Filadelfia actuaba, no solamente hablaba, no solamente alababa, no solamente cantaba bonito, no solamente se reunían a orar, ellos obraban, trabajaban, servían y decía Señor Jesucristo, y lo haces bien. Todas tus obras son hechas bien y aparte de todo eso, tienes poquito de poder, pero tienes obediencia. Con ese poquito de poder no has negado mi nombre, dice. No has negado mi nombre. Ahora, con ese poquito de poder, tremendo cosas que hacía la iglesia de Filadelfia. La iglesia que no fue criticada ni condenada. Con ese poquito de poder, hermano. Como cuando Cristo se presentó a esta iglesia, como dijimos al principio, como el santo y el verdadero, ¿verdad? Entonces, el poder que tenía esta iglesia era verdadera, como el Cristo que se presentó, el verdadero poder, no un falso poder, no una imitación de poder, era un poder verdadero. Tenían poco poder, pero era un verdadero poder. Pero aún así, el poco poder que tenían, hermanos, repito, Cristo los elogia. Esta carta es la más elogiada de todas las 7. Una lección que nos enseña: Filadelfia es una iglesia pequeña. Y vemos que aun siendo pequeño en número, servían al Señor con denuedo, obediencia y amor. Pequeño grupo, pequeño números, pequeño poder, pero tenían gran obediencia. Tenían gran obediencia y servían con denuedo, con fuego y con amor y obediencia. Dios está en las pequeñas cosas, hermanos. Pues el de palabra nos dice: cuando somos débiles, cuando somos pocos y somos débiles, el Señor se fortalece. Filadelfia nos enseña que no importa el tamaño de la iglesia, no importa cuántos somos, no importa cuántos hayan abandonado la iglesia, sus ministerios que se hayan ido, los que se van, ellos se van, se dejan la iglesia, dejan sus ministerios. Para nosotros seremos y debemos de ser como la iglesia de Filadelfia. Pocos, pero obrando con poco poder, tal vez, pero con denuedo, con obediencia, con firmeza, con fe. Practicando la verdad, estaremos firmes en la obediencia y en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor no se deja impresionar por números, el Señor busca corazones. Lo que busca es corazones contritos, corazones humillados, corazones verdaderos, corazones firmes y fundamentados en la fe. Obedientes, hermanos. Versículo 9. Vamos a terminar aquí. Tenemos otro elogio. El Señor le dice aquí: yo doy de la sinagoga de Satanás, lo que se dicen ser judíos y no lo son. Mas mienten. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Bueno, si ustedes se acuerdan, vimos esta sinagoga de Satanás en el capítulo 2, versículo 9, cuando hablamos de la iglesia de Esmirna. Estos se opusieron a Esmirna, la persiguieron a esta iglesia. Eran judíos por fuera. Romanos 2:17, Pablo habla de los judíos que lo son por fuera, pero por dentro no lo son, ¿verdad? Lo dice en Romanos 2, capítulo 2, versículo 28, porque no es judío, dice, el que lo es manifiesto, ni en la circuncisión es la que es manifiesta en la carne, mas es judío el que lo es en el interior. La circuncisión en el corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no es de los hombres, sino es de Dios. Entonces es lo que busca aquí, lo que está hablando aquí. Este versículo, ¿verdad? Los judíos, que eran judíos externos, pero por interior no eran judíos, no tenían la fe, hermanos, eran judaizantes, eran los judaizantes que Pablo habla en sus cartas, que estaban en contra, que ponían reglas, que exigían a los gentiles que se circuncidaran, que aceptaran los ritos, que aceptaran eso, con el fin de que puedan entrar a sus sinagogas.
No eran salvos estos judíos, no eran los judaizantes, repito. De cualquier manera, lo que sabemos es que a estos judíos persiguieron, eran los judíos que persiguieron a los cristianos de la primera iglesia. Y pensamos que eran los romanos, sí, los judíos utilizaban a los romanos también para que persiguieran pero eran los judíos, eran los que persiguieron a la iglesia, y eran los que les impedían dejar entrar a las sinagogas a los cristianos. Les cerraban las puertas a los cristianos, estos judíos, porque no se circuncidaban, porque no aceptaban sus ritos, que no aceptaban sus rituales, en fin, todas esas cosas que los judaizantes aceptaban. Eran judíos por fuera, pero por dentro no lo eran, y cerraban las puertas a los gentiles, hermanos, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo aquí les dice, no te preocupes por esas puertas que se les cierran. Yo abro puertas a ustedes que a nadie puede cerrar. Gloria a Dios, hermano. Te podrán cerrar puertas aquí, te podrán cerrar puertas allá, dice el Señor, pero yo soy el que tengo la llave. Y yo abro las puertas que nadie puede cerrar, ¿verdad? Y aquí lo vamos a dejar, hermanos. Tenemos todavía más que explicar todavía, pero la semana que entra continuamos. Repito, si alguien tiene alguna duda, nos vamos yendo más rapidito. Ya estamos por terminar esta iglesia. Y vamos a terminar con la última, que es la iglesia de Laodicea. Dudas, preguntas, un texto, hermanos, o háblenme por teléfono a mí o a la pastora. Después de estos estudios de la iglesia, se empieza la pastora con Apocalipsis, del capítulo 4 en adelante, profecía, que es pura profecía solamente, hermanos. Es que, hermanos, yo los exhorto a que sigan leyendo estas iglesias, sus estudios, véanlos, revéanlos otra vez, y si tienen, repito, dudas, no titubeen, mándenme un texto, con gusto yo les aclararé cualquier duda que puedan tener. Muy bien, hermanos, vamos a orar y darle gracias al Señor por este estudio. Padre, venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia y tu gracia derramada en sus corazones. Gracias por tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, que nos acompaña día y noche, que nos guarda y nos cubre, Señor. Gracias por este estudio, Señor, por abrir nuestros ojos, por enseñarnos nuevas cosas. Te pedimos que todo lo que tu Santo Espíritu nos viene a enseñar, que lo retengamos en nuestros corazones y que lo apliquemos en nuestras vidas, Señor. Tú nos das grandes lecciones a través de estas iglesias, de estas 7 iglesias. Ayúdanos, Señor, a aprender estas lecciones. Ayúdanos a aplicarnos, Señor. Ayúdanos a ser tus hijos, tus siervos, Señor. Pido tu cobertura, te pido tu bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Yo me uno a ellos, a cada uno de ellos en sus oraciones, Señor. Y levantamos sus oraciones en el nombre de Cristo Jesús. Y te pedimos que les des respuesta a tu tiempo a cada una de ellas, Señor. Guarda, cubre, Señor, nuestra entrada, nuestra salida, guía tú nuestros vehículos, sé tú con nosotros en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestros hijos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, guárdanos en el hueco de tu mano, escóndenos bajo tus alas divinas, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestros caminos, Señor, nos guíe y nos enseñe tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo tus hijos, a seguir haciendo tu voluntad. Nosotros oramos y te damos las gracias en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, y todos decimos amén. El Señor los bendiga. Saludos y abrazos a todos, hermanos. Amén.